Buenas noches, hermanos y hermanas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Gotas de tu Divina Sangre, programa de la Asociación de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno el Desamparo, de la Parroquia La Divina Providencia, Zona 8, Guardaviejo. El día de hoy nos acompaña Padre Carlos Chu, sacerdote de nuestra parroquia. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Verónica, soy miembro de la Asociación de Jesús Nazareno y es un gusto poder acompañarlos esta noche junto al Padre Carlos. Muy buenas noches, hermanos, y bienvenidos a este programa Gotas de tu Divina Sangre. Mi nombre es Pablo Ramos y soy miembro activo de la Asociación de Jesús Nazareno del Desamparo. Padre, le damos la más cordial bienvenida, agradecemos su tiempo y sus palabras. Queremos iniciar este tema preguntándole, ¿cómo podemos vivir esta Cuaresma y Semana Santa como verdaderos católicos? También de parte mía, muy buenas noches, no solo a mis contertulios, sino también a todos nuestros amables televidentes, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos vivir esta Semana Santa? Diríamos que tendríamos de manera especial a hacer todo lo posible para que no sea una Semana Santa encerrada. Digo esto por la pandemia que con ese flagelo terrible todavía nos sigue golpeando en muchos países del mundo y aquí en Guatemala, pues diríamos que estamos todavía bastante mal por la falta de vacunación. No vivir, decía, una Semana Santa encerrada en nuestro mundo y por otra parte evitar también que sea una Semana Santa improvisada. Sabemos que las cosas improvisadas siempre salen mal. Ante todo, lo que podemos hacer puede ser como una premisa fundamental. La Semana Santa tiene sentido y valor en cuanto nos lleva a la Pascua, lo cual significa que el punto principal, central, es la Pascua, que como todos sabemos tiene dos elementos, muerte y resurrección, humillación, pero también glorificación.
Es la Cuaresma como una caminata que dura 40 días. Y esto ya nos habla de que no es solamente cualquier preparación, sino tiene que ser una preparación esmerada, larga, 40 días. Y hace falta esta preparación porque lo que celebramos en la Pascua de Jesús, precedida por la Cuaresma, no son simplemente esos acontecimientos salvíficos que acontecieron hace un poco más de 2000 años, sino que es la celebración viva de la presencia victoriosa de Jesús, que va primero a la cumbre de la cruz, pero luego pasa a la gloria de la resurrección. Por eso esta larga preparación de 40 días. Es interesante que este número 40 en la Biblia pues tiene gran significado. No es así un número cualquiera, sino que tiene un simbolismo, un significado especial. Recordamos, por ejemplo, cómo el diluvio duró 40 días y 40 noches y fue un diluvio que trajo una nueva humanidad. La Cuaresma nos lleva entonces a una nueva vida. También recordamos cómo Moisés y Elías, en ese encuentro que iban a tener con el Señor, se prepararon con el ayuno, con la oración. También la travesía por el desierto duró 40 años, nos dice la Biblia, que fue también una caminata, yo diría de conversión, porque ese pueblo rebelde fue experimentando siempre las bondades, los milagros, las intervenciones portentosas de Dios y de alguna manera se fue purificando para poder luego entrar a la tierra de promisión. Y el mismo Jesús, como recordamos por el Evangelio, también estuvo 40 días y 40 noches en el desierto como preparación próxima para su ministerio mesiánico. Así que es importante esta preparación. El mismo simbolismo de la ceniza que vamos a recibir mañana, con lo cual se inicia ya esta larga caminata de la Cuaresma y la Pascua, nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Se nos dice cuando se nos aplica la ceniza, para recordar que necesitamos conversión, que es cierto, somos débiles, somos pecadores, pero contamos con el poder salvífico de Dios que nos puede transformar. Es interesante también que el nombre de Pascua etimológicamente significa paso o tránsito. Y así lo fue, por ejemplo, para el pueblo judío. Fue el paso de la esclavitud de Egipto a través del Mar Rojo y la travesía del desierto hasta la tierra prometida. Para Jesús, pues fue el paso de la muerte a la vida, su resurrección y glorificación. Y para nosotros entonces, ¿en qué va a consistir este paso o tránsito? San Pablo nos lo dice claramente. Debemos pasar del hombre viejo según sus costumbres, sus vicios, sus tendencias pecaminosas, pasar al hombre nuevo. A semejanza de Cristo Jesús, el hombre nuevo por antonomasia, por excelencia. Todo esto nosotros tenemos que vivirlo en este tiempo de Cuaresma. Y creo que la Iglesia en este tiempo fuerte en que celebramos el misterio central, el misterio principal de nuestra religión, como es
la Pascua, debemos entonces también nosotros utilizar esos recursos pedagógicos que se nos ponen pues a disposición, como es por ejemplo la ambientación especial que hay durante este tiempo fuerte. Aprovechar también los mismos cantos que son adecuados para la época, penitenciales, de conversión y luego de alegría enorme cuando ya llegamos a la Pascua. El mismo silencio del aleluya y el gloria pues hablan por sí solos de austeridad. Y principalmente pues los textos litúrgicos, tanto las lecturas como las mismas oraciones. Todo esto nos ayuda y nos lleva como de la mano en compañía de Jesús primero hasta el monte de la cruz, pero de ahí para pasar con Él a la resurrección, a la vida nueva de Jesús, pero también vida nueva para todos nosotros. A veces nosotros le damos más importancia a la Cuaresma que a la Pascua. Esto no tiene ningún sentido. La Pascua, decía, tiene sentido y valor en cuanto nos conduce a la Pascua. La Cuaresma dura 40 días y la celebración pascual pues dura 50 días. Por eso hablamos de cincuentena pascual. 90 días entonces de preparación y de celebración pascual. Pero ojalá que de veras cuando llegue la Pascua todos estemos renovados de alguna manera, que no seamos los mismos que antes éramos, sino que se vea, que se note que ha habido en nosotros un cambio, que estamos más unidos a Dios y a nuestros hermanos. Por eso la Iglesia también nos recomienda que en este largo periodo, hablábamos de 50 días, 40, 50, total 90, pues que en este tiempo, como nos recomienda la Iglesia, siguiendo las mismas prácticas piadosas de los judíos ya en tiempos de Jesús, que demos más tiempo a la oración. La oración que no es tanto decir oraciones que tenemos escritas, sino ponernos en sintonía con el Señor, en unión con Él. Hay oraciones clásicas, el Padre Nuestro, la mejor oración, la oración ejemplo, modelo sobre cuáles deben ser los sentimientos y las actitudes y las cosas más importantes en contenido en nuestra relación, en comunicación con Dios. Pero decía también, se le da mucha importancia a las jaculatorias, que son esas. Jaculatoria significa flecha, como una flecha, como esas saetas, ¿verdad? Que sabemos que en las procesiones allá en la Madre Patria son comunes esas saetas. Pues dirigir a Dios precisamente estas jaculatorias. Dios mío, te amo. Gracias, Señor. Ayúdame que esta situación sí que está peliaguda. Perdona a esta gente. Esas son las jaculatorias. En segundo lugar, la palabra de Dios. De manera especial debemos encontrar tiempo, ya sea para escucharla o para nosotros mismos buscarla, meditarla, aplicarla en nuestra vida. Y el Papa Francisco también nos ha estado insistiendo en que es un tiempo propicio para las buenas obras, especialmente las obras de misericordia. Creo que en esta forma podemos prepararnos convenientemente a través de esa caminata hacia la cruz de Jesús y pasar luego a la nueva vida del Señor resucitado y nueva vida también para nosotros. Muchas gracias, Padre. Es cierto, a veces nosotros nos olvidamos de
la importancia que tienen los sacramentos en nuestra vida, nos olvidamos del verdadero sentido de la Cuaresma y la Semana Santa. Padre, usted nos podría recalcar la vida sacramental, lo importante que es recibir los sacramentos y tomarlos en cuenta para este tiempo de Cuaresma. Por supuesto que sí, es importantísimo tener una vida sacramentaria. Da tristeza el constatar, por ejemplo, que hay muchos cristianos, así se llaman, que tal vez cuando se van a casar por la iglesia, que también esto lamentablemente no es que ya se haga con tanta frecuencia como sí se hacía antes, que uno ve que hicieron la primera comunión y nunca más ni volvieron a confesarse ni a comulgar. Uno dice, qué lamentable que no hayan aprovechado ese tesoro de vida, de gracia, de energía, de vitalidad, que son los sacramentos. Entre los grandes regalos que Jesús nos dejó está precisamente los 7 sacramentos que todos conocemos, que la Iglesia nos dice que son como los canales ordinarios, comunes de la gracia de Dios. Es decir, las gracias, los beneficios, los dones, las bendiciones nos vienen de manera especial por los sacramentos. Y los que tenemos más a la mano, el sacramento de la misericordia divina o confesión o reconciliación, como lo queramos llamar, nuestro corazón, nuestra alma, reanudar y acrecentar nuestra unión con Dios y también con los demás, mejorar nuestra relación con el Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con los santos. Todo esto nos hace madurar, nos hace crecer siempre más y más. Y el amor al prójimo, por supuesto, que tiene que ir a la par y al mismo tiempo que nuestro amor a Dios. Es interesante que en la primera de sus cartas el apóstol y evangelista Juan nos dice que el amor al prójimo es como un destello del amor a Dios. Y más todavía, él dice que el amor al prójimo es como el termómetro para saber si nosotros de veras y hasta qué punto amamos a Dios. Entonces, ¿cómo desaprovechar este manantial de energía divina que son los sacramentos? Especialmente, decía, los que están más accesibles, más a nuestra disposición, la confesión, la comunión. Qué lamentable es que uno no aproveche estos medios, sabiendo que los tenemos. Yo pensaría que es como un profesional, un médico, por ejemplo, que está graduado, puede ejercer su profesión, pero no ejerce, no ejerce. Lo mismo podríamos decir de un ingeniero, lo mismo podríamos decir de un abogado, que están graduados, pero no ejercen. Algo parecido sería también con los cristianos. La Eucaristía, nos dice la Iglesia, es la fuente, por una parte, y la cumbre de nuestra vida cristiana. Es decir, no hay comunidad cristiana si no hay Eucaristía. Y algo parecido debemos decir de todos los sacramentos. Si a veces decimos que nos acusamos de pecados de omisión, este es un pecado de omisión. Creo que vale la pena entonces que practiquemos, que nos unamos, que nos hagamos presentes, que participemos en la vida comunitaria, en la vida de la Iglesia,
en las Eucaristías, en las diversas celebraciones y en este tiempo de Cuaresma, pues que lo aprovechemos al máximo. La Iglesia nos habla también de ayuno y abstinencia. Solemos decir que el mejor ayuno es el abstenerse de los pecados. Ese es un ayuno que a nosotros nos cuesta mucho más que dejar tal vez de beber o comer. El abstenernos de pecar es también lo más exigente, y lo que más vale es lo que más cuesta. Gracias, Padre, por estas enseñanzas que nos está dando. La verdad es que son muy gratas para cada uno de nosotros como cristianos y también para nuestros televidentes cucuruchos. Recordar también llevar toda nuestra vida sacramental, la confesión, que es muy importante. Recordar también asistir a todas las penitenciales que nuestra parroquia más cercana nos ofrece. También quiero hacerle una pregunta, Padre. ¿Qué mensaje nos deja en esta Cuaresma y Semana Santa que vamos a comenzar para poder acercarnos más a Dios nosotros como cristianos, Padre? De alguna manera, ya lo expresé en mis dos anteriores intervenciones. Lo que tenemos que hacer es identificarnos plenamente con la comunidad. Recordemos que la comunidad de Jesús se llama iglesia, pero una iglesia viva, una iglesia que no está muerta, que no está paralizada, una iglesia que respira vitalidad, porque hay Eucaristías, hay sacramentos, hay celebraciones, hay participación de los fieles. Así que yo diría que a medida que pues, las autoridades sanitarias nos lo permitan y ciertamente observando, teniendo en cuenta los protocolos sanitarios, que nos acerquemos a la iglesia, que nos hagamos presentes, que seamos realmente lo que debemos ser, una comunión, común, unión, una comunidad participativa en todo lo que la iglesia nos presenta. Y aquí en nuestra parroquia y digamos en todo Guatemala, sabemos cómo se celebra solemnemente, participativamente, toda la Cuaresma y la Pascua. Pero es importante que no nos quedemos simplemente con el folclore, sino que vayamos a la esencia de lo que es esta Cuaresma y esta Pascua, que como decía, es el misterio pascual, la pasión y muerte de Jesús, que también sea para nosotros pasión y muerte, pero como para Jesús fue luego resurrección y glorificación, que así también lo sea para todos nosotros. Gracias, Padre, por sus palabras y por acompañarnos en este programa Gotas de tu Divina Sangre. A continuación, recordaremos un quinto domingo de Cuaresma con la procesión de Jesús Nazareno del Desamparo y Virgen de Dolores, recorriendo calles y avenidas del barrio Guardaviejo, zona 8, y Reformita, zona 12. Acompáñennos.
Les invitamos también a la venta de turnos para el cortejo procesional del quinto domingo de Cuaresma con la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Desamparo el día 3 de abril. La venta de turnos será todos los domingos de Cuaresma en horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche en el salón parroquial continuo al templo. Les agradecemos haber participado de este su programa Gotas de tu Divina Sangre, transmitido por la Asociación de Jesús Nazareno del Desamparo. Les invitamos a sintonizarnos cada viernes en este su programa, donde les estaremos trayendo diversas formaciones de cómo podemos ser mejores cristianos en esta Cuaresma y Semana Santa 2022. Gracias por su sintonía y que Dios los bendiga.